Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra charla sobre evaluación de proyectos enfocado en riesgos. Vamos a dar 5 minutos más de espera mientras más personas se conectan para así dar inicio a nuestra charla.
Nuevamente, buenos días para todos. Damos inicio a nuestra charla contándoles que en Grant Thornton somos una red de firmas de auditoría, impuestos y consultoría, miembro de Grant Thornton International, con más de 25 años de experiencia prestando nuestros servicios en diferentes sectores a nivel nacional e internacional. Contamos con más de 350 colaboradores en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio. Durante más de 100 años a nivel mundial hemos ayudado a organizaciones dinámicas a concretar sus ambiciones estratégicas, liberando su potencial de crecimiento, gestionando el riesgo y optimizando sus operaciones. Hoy nos acompaña Julio Alberto Chamorro Cavalli, Manager Grant Thornton Sucursal Barranquilla, contador público titulado de la Universidad La Gran Colombia, con 19 años de experiencia ejerciendo la profesión, principalmente en la rama de auditoría, en firmas como KPMG, PricewaterhouseCoopers y Grant Thornton, donde ha tenido la oportunidad de liderar procesos de auditoría y evaluación de riesgos en más de 60 empresas de todos los sectores económicos. Exmiembro de la Honorable Conciliatura de la Universidad Gran Colombia y miembro de la IIA, especialista en riesgos y diplomado en normas internacionales de auditoría, entre otros cursos de actualización de la programación. Nuestra agenda para hoy es la siguiente: cliente, modelo de negocio, generadores de valor, evaluación financiera, riesgos. Comenzamos entonces con nuestra charla. Damos paso a Julio Alberto. Bienvenidos. Gracias, Paula, por la presentación. Bienvenidos a todos. Yo soy Julio Chamorro, como ya me presentó Paula. Los voy a estar acompañando en la próxima hora. Espero sea de su agrado la charla que vamos a tener hoy. Esto es apenas un abrebocas de la evaluación de riesgos enfocada en la evaluación de proyectos enfocada en riesgos. Espero sea de su agrado. Voy a dejar de compartir mi cámara y arrancamos. Diego, confírmame, ¿me escuchan bien? Se escucha muy bien, Julio. Adelante. Perfecto. Gracias. Bueno, hoy, como les decía, vamos a hablar de la evaluación de proyectos con enfoque en riesgos. El esquema general que vamos a tratar hoy es, vamos a hablar primero del cliente, modelo de negocio, generadores de valor, una evaluación financiera y la evaluación de riesgos. Si bien, perdón, Diego, estoy teniendo acá un problema con el, les pido excusas, un momento, por favor. Vamos a hablar, este es el esquema general del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de todos estos temas y a pesar de que la evaluación de riesgo la tenemos como último punto, realmente este va a ser un tema que vamos a tratar durante todo el esquema. La evaluación de riesgos es donde vamos a enfocar nuestro modelo para proyectar una compañía. Recuerden que este enfoque de evaluación de proyectos puede servirles con una idea nueva, es decir, con un emprendimiento con el cual pudiéramos arrancar una empresa o con una empresa que ya está debidamente constituida, pero que quieren potencializar o optimizar sus procesos internos. ¿Qué sería lo más importante para cualquier empresa, para cualquier unidad de negocio, para cualquier nuevo proyecto? El cliente. Entonces debemos evaluar, tenemos que tener muy claro que el cliente es nuestro centro, nuestro principal objetivo, es donde debemos atacar y atender cada situación que se presente. Entonces, ¿qué debemos valorar en el cliente? Uno, su valoración como cliente, es decir,
qué tipo de cliente es, si es una empresa grande, si es una pequeña, si es una persona natural, si es una persona jurídica, cómo lo podemos hacer. ¿Cuál es la experiencia que tenemos del cliente? ¿Qué información tenemos del cliente? ¿Qué experiencia tenemos para atender, por ejemplo, esa industria, esa persona, ese sector económico, etcétera, etcétera, ya sea para un producto o para un servicio? ¿Y cuál es el ciclo de vida de un cliente? Regularmente, cuando uno vende productos, por ejemplo, el cliente compra una vez. Vamos a poner un ejemplo de alguna empresa que se dedica a vender maquinaria y equipo. Es un ejemplo. Seguramente alguien que compra, por ejemplo, una máquina, regularmente ese cliente compra la máquina, pero no requiere, digamos que cambiar esa máquina, sino después de 10, 15, 20, tal vez 30 o más años de vida. ¿Qué debemos evaluar nosotros? Que de acuerdo al nicho y al mercado que nosotros estamos atacando, saber cuál es ese ciclo del cliente. No quiere decir eso que con el ejemplo que estoy dando, esa empresa que vendió una máquina a 30 años, ejemplo, ya el ciclo de vida del cliente ahí finaliza. No, tenemos que buscar la manera para poder seguir atendiendo a ese cliente, para seguir actualizando su maquinaria, para poder. Entonces, hace parte de lo que nosotros debemos conocer del cliente. Más adelante, en nuestra charla, vamos a revisar más específicamente qué es lo que queremos hacer y algunas metodologías, por ejemplo, que utilizamos en Grant Thornton para hacer unos entendimientos de cliente, por supuesto enfocado en lo que nosotros hacemos, en la parte de auditoría. Bueno. Luego vendría una propuesta de valor y a mí me gusta traer tres ejemplos: Uber, Airbnb y Netflix. La propuesta de valor de ellos, por ejemplo, Airbnb es: nuestra casa es tu casa. Ya sabemos que este es un servicio que prestan personas que tienen inmuebles y que alquilan por días, por meses o por unos tiempos definidos su inmueble para que las personas lo habiten, ya sea para descanso, trabajo. Una buena solución como alternativa de los hoteles. Su mensaje o propuesta de valor básicamente es que usted se pueda sentir como si estuviera en casa, con los servicios que usted puede tener en casa a un precio tal vez más cómodo del que puede pagar en un hotel, y a lo mejor ubicado en una zona estratégica en la cual usted va a tener que movilizarse, insisto, sea por vacaciones, sea por trabajo, sea por lo que quiera hacer. Netflix: ve películas y series cuando y donde quieras. En estos momentos, por ejemplo, que estamos atendiendo este tema del confinamiento obligatorio y próximamente voluntario, seguramente Netflix ha sido una solución de distracción para muchas personas, para poder tener su cine en casa, ya que no podemos acceder a las salas de cine que estamos acostumbrados, y tener una opción para ver series y películas desde la comodidad de su casa. Nuevamente, es una opción seguramente vista desde un punto de vista de comodidad para las personas que adquieren el servicio, a un costo seguramente mucho menor que si toda la familia se movilizara a una sala de cine. Uber, lo mismo, que es una plataforma, hasta hace un tiempo pareciera que no era legal, etcétera, ha dado un servicio en ciudades importantes en el mundo. Acá en Colombia, por ejemplo, Bogotá, una solución para un tema de movilidad que todos conocemos, probablemente no es tan sencilla. Entonces, lo que quiero resaltar en estas tres empresas, básicamente, o en estas tres marcas, es que han hecho un esfuerzo por generarle algún tipo de valor a su servicio. Si los comparamos, además de Uber, hay 200 plataformas más de soluciones: taxis, carros, motos, etcétera, etcétera. Airbnb, está toda la cadena de hoteles nacionales, multinacionales, donde te ofrecen unos servicios muy buenos, pero esto es una nueva opción, tal vez para un nicho de mercado diferente.
Netflix, igual que los anteriores, seguramente algunas empresas como, qué sé yo, Cine Colombia o algunas otras marcas, ya deben estar pensando o ya deben haber evaluado el tema de mostrar una plataforma para que la gente pueda acceder a ciertos contenidos, seguramente no los estrenos, pero ciertos contenidos desde una plataforma que genere un ingreso de valor. La propuesta de valor siempre está enfocada en llamar al cliente, en definir su valoración al cliente. Los pasos para crear una propuesta de valor. Pues realmente no es que haya una fórmula mágica para crear una propuesta de valor. Acá hay tanto variables eh, significativas como variables que para algunos otros pueden no serlo, pero eso va a depender de una serie de hipótesis que tenemos que hacer. Entonces he tratado de resumir cómo pudiera ser una propuesta de valor con un alto nivel de satisfacción para un cliente o de atender una necesidad de un cliente. Entonces la he resumido en 7 grandes pasos. Definitivamente, el más importante, no, perdón, el primer paso tiene que ser el entendimiento del cliente. Para el entendimiento del cliente, pues es necesario determinar el perfil del cliente, la segmentación del mercado y algunos otros factores que pudieran aprender. Más adelante les voy a mostrar unas matrices para que consideren algunos puntos clave para hacer su evaluación de proyectos adecuadamente. Cuando hablo del perfil del cliente, la idea es hacerlo tan detallado como les sea posible. Ejemplo, necesito mi mercado, mi perfil de cliente es una persona, tienen que ser hombres entre una edad de 40 a 50 años, que tengan ciertas características, que tengan cierto nivel de ingresos, que sean colombianos, que sean extranjeros, que sean... Nosotros en el perfil del cliente tenemos que ser lo más específico posible con este tema. Esto nos va a ayudar más adelante cuando veamos la metodología Canvas para modelar proyectos. Vamos a ver que nos va a ayudar mucho a determinar qué es lo que realmente nosotros necesitamos. La segmentación de mercado, lo mismo. En Colombia, hablando solo localmente, hay cerca de 50 millones de habitantes, 45 a 50 millones de habitantes, pero probablemente nuestro mercado no necesariamente esté dirigido a esos 50 millones de habitantes. Un ejemplo podría ser ciertas marcas, por ejemplo, de supermercados. Hay supermercados que su propuesta de valor es venga, compre, que es barato y llévese todo lo que necesita. Hay otras marcas que se esfuerzan más en decir venga y compre el por mayor, que le va a salir más barato a largo plazo. Entonces venden todo monstruo mercado. Entonces uno necesita un cepillo de dientes, pero no le venden uno, sino le venden 15 cepillos de una vez. Y cosas por el estilo. Y todos tienen su propio eslogan. La segmentación de mercado seguramente que ellos hacen es, no todos los mercados están diseñados para todo tipo de clientes. Hay unos supermercados que son muy especializados de productos importados y probablemente estarán dirigidos a ciertos estratos socioeconómicos, a personas de cierta edad, seguramente personas más jóvenes, estudiantes, a lo mejor no les va a interesar llegar a ese mercado porque ellos lo que necesitan es una solución más práctica, más rápida y no algo tan preparado ni tan elaborado. Entonces, esta segmentación de mercado, nosotros debemos, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos son unos filtros. Entonces, nosotros podemos hacer filtros de cuáles son nuestros clientes ideales. Entonces, un filtro financiero, filtro por sectores, filtro de capacidad operativa, filtro geográfico, inclusive cuando nosotros tenemos un emprendimiento, regularmente la idea
arranca. Es decir, nosotros sacamos 1000 ideas, pero normalmente nunca las ponemos en práctica. Nos quedamos ahí, nos quedamos como en el camino de quedarnos con esa idea, pero no la desarrollamos. Y no la desarrollamos porque no tenemos como la metodología para organizar esa idea que nosotros tenemos. Entonces, estos filtros de segmentación de mercado, si ustedes inclusive se atreven a graficarlos, podría darles como resultado a dónde voy a llegar. Esto no se lo voy a ofrecer. Ay, sí, lo voy a ofrecer de tal manera, por redes. Todo el mundo entonces hoy, la idea innovadora, el emprendimiento de todo el mundo hoy es, creemos una app que haga X, Y, Z. Todo es con app ahora. Entonces, ese es un canal seguramente que vamos a utilizar, pero si nosotros no tenemos claro a qué mercado vamos a llegar, seguramente nos vamos a frustrar en el emprendimiento o en la nueva unidad de negocio. Así pasa igual, estoy hablando mucho de servicios, pero también con los productos pasa. No todos los productos que sacan al mercado son de accesibilidad para todo el mundo. ¿Qué tipo de mercado voy a utilizar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, como les digo, más adelante en el método Canvas vamos a ver que esto es un tema o van a entender más por qué les estoy o me detuve tanto a hablar del mismo punto. El siguiente punto que consideré pueden ser los posibles atributos de servicio o producto. Ya algo lo adelantamos en lo que he comentado. Sería en términos de la experiencia, la innovación. Acá me quiero detener para decirles, si ustedes van a hacer un emprendimiento, no se preocupen. No necesariamente tienen que inventarse la cura contra el COVID o la vacuna contra el COVID para tener una buena idea. Es decir, puede ser una idea que ya esté en el mercado, pero que nosotros podamos optimizar. Y para eso se utilizan evaluaciones de proyectos como la metodología de Canvas, por ejemplo. Siguiendo estos pasos, como les decía, no es una fórmula mágica, pero seguramente les va a facilitar. En términos de la innovación, como les decía, todo el mundo quiere inventar algo. No, es que esto no existe en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, en el mundo los que inventan están en Japón y lo que hace Estados Unidos es coger lo que hace Japón y mejorarlo. Y yo les digo, en ambos casos son prácticas que pudiéramos tomar como ejemplo de prácticas exitosas. Tanto a Japón le va bien inventando todo, como a Estados Unidos le va bien copiando y mejorando algunos procesos de lo que otros inventan. Otros atributos claves para un producto o servicio seguramente es, como les decía, los resultados. De eso vamos a hablar más adelante, la metodología, la tecnología que necesitamos. Indudablemente este es un ítem que hoy en día la tecnología que no se mueve con redes, el que no se mueve con internet, el que no se mueve con esto, seguramente se reduce mucho en su mercado y tiende a desaparecer. La reputación, empresas que prestan servicios como nosotros, por ejemplo, Grant Thornton, es muy importante la reputación, es saber que somos profesionales íntegros, que podemos dar el apoyo que necesitan las empresas para acompañarlos en su crecimiento, etcétera. El acompañamiento es clave. Regularmente una de las cosas que fallan mucho las empresas en Colombia es que vendemos el producto y ahí se los dejo. Vendemos el servicio y ahí se los dejo. Ya logré conseguir el contrato de mi vida, yo vendía un producto y quería meterme con las cadenas éxito y ahora le vendo al éxito, pero no me preocupo por hacerle seguimiento a ese cliente, simplemente ya me gané el contrato con el éxito y no seguí vendiéndole o no seguí acompañándolo como él lo requería. Cuando eso sucede, regularmente la competencia llega, se da cuenta de eso y por un tema simplemente de acompañamiento, a lo mejor con un producto de igual, similar o menor calidad, puede desplazarnos de un contrato importante que queríamos tener. Ok, se me pegó 2 veces reputación por la importancia, esto fue intencionalmente para los que están leyendo el slide. Diego, te voy a pedir un favor, como este tema es virtual, si en algún momento no me escuchan, se entrecorta o no ven mi pantalla, me interrumpen y me lo hacen saber. A ver que sí, Julio. Listo. No sé por qué
Me bloquea, ya, ok. Definición de posibles productos o servicios. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son sus productos? Les decía al principio, lo que vamos a evaluar hoy, o sea, la evaluación de proyectos, no se trata solo de emprendimientos e ideas nuevas, también puede ser una empresa que ya está constituida. La palabra de moda que es reinventarse, yo le decía a alguien, ojo, reinventarse es, ahorita lo vemos en el método Canvas un poquito más detallado, pero vamos a ver qué pudiera ser reinventarse. Pero mucha gente, el reinventarse es que vendían, eh, ejemplo, vasos y ahora se dedicaron a vender tapabocas. Pues eso no es reinventarse, eso realmente es sacar una nueva unidad de negocio aprovechando unos recursos humanos y otras cosas, pero no necesariamente eso es reinventarse. Reinventarse realmente es evaluar a dónde quiero llegar. En el tema de los productos y servicios, tenemos que definir cuáles son nuestras nuevas ideas, cuáles pudieran ser nuestras unidades de negocio. Yo soy un apasionado de mucha gente o muchos asesores financieros dicen cuando le preguntan a un asesor financiero, oiga, ¿qué hago? Entonces, no, atomice sus inversiones, ponga los huevitos en diferentes canastas. Yo sinceramente les digo que yo soy de otro pensamiento. Yo sí siento que nosotros en las empresas y en las innovaciones debemos especializarnos. Hay mil casos de éxito para aquellos que eh, reparten sus huevitos en diferentes canastas, pero también hay miles de ejemplos donde alguien que se dedica a un solo producto y se especializa en ese producto genera una recordación de marca, genera una serie de elementos que los vuelven empresas muy exitosas. Eh, Hablando de empresas de alimentos, ustedes saben que hay muchas empresas, voy a hablar de una, El Corral, por ejemplo, y todo el mundo identifica el Corral sin necesidad de ponerle el primer nombre, que es hamburguesas, lo identifica con unas hamburguesas. Probablemente a muchos no les guste, pero por lo menos la identificación la tienen clara y son especialistas en el tema de hamburguesas. Yo conozco amigos o empresarios que tienen, no sé, tienen una cadena de papelerías y resultan vendiendo minutos, internet, y entonces uno dice, sí, eso es como compatible. Y luego se da uno cuenta y venden servicios de auditoría y venden zapatos, entonces dice uno, oiga, ya perdieron el foco. ¿Cómo puedo yo ofrecerle a un cliente o darle este tema de reputación, de seguridad, de acompañamiento, si yo hago de todo? Es como, a mí me gusta siempre poner ejemplos, los que me conocen, yo siempre pongo ejemplos con el fútbol. Y eso es como varios profesores de fútbol que yo tuve, que llegaba uno a la cancha el primer día de las pruebas en la universidad y el profesor le preguntaba a uno, bueno, ¿y usted qué juega? No, profe, donde me ponga. De una vez ese salía del equipo, porque ese donde lo pongan era que jugaba de todo, entonces no jugaba de nada. Cuando llegaba uno y decía, no, yo soy portero, yo soy delantero, yo no sé qué, seguramente por lo menos tenía mayor la atención del profesor sin haberlo conocido. No estoy diciendo que ese que decía que jugaba de todo no supiera jugar, seguramente también sabía jugar, pero ya había perdido la atención de quien iba a tomar una decisión sin conocerlo. Entonces, hay que definir muy bien cuáles son los productos, en dónde yo soy bueno, qué conozco de mis servicios, etc. Benchmarking. Benchmarking básicamente es definir o hacer la identificación del mercado. Ya lo hablábamos inicialmente, es una segmentación donde ustedes pueden utilizar unos filtros claves, capacidad operativa, sectores, filtros financieros, etcétera, etcétera. Perdón. En alguna capacitación que recibimos, recuerdo que nos ponían, por ejemplo, nos ponían un ejemplo de Ferrari, de la marca Ferrari, y decían, oiga, vea, Ferrari, así Julio Chamorro vaya a Ferrari, probablemente no es el cliente que está buscando Ferrari. De pronto Julio Chamorro no cumple con lo que necesita Ferrari o como lo que tiene diseñado Ferrari como su cliente o su foco de atención. Seguramente si en lugar que vaya Julio Chamorro eh, voy a poner Cristiano Ronaldo, probablemente él sí con su caja menor pueda comprar ese Ferrari
que le interese. Entonces Ferrari hace toda una inversión de atención para atender al cliente, a Cristiano, y pronto a Julio lo deja en un segundo plano. Entonces acá lo que quiero decir es que hay que segmentar, hay que identificar cuál es nuestro mercado y especialmente analizar la competencia. Y acá quiero también hacer un llamado. Analizar la competencia en Colombia, desafortunadamente, no en todos los casos, pero en algunos casos el análisis de competencia se vuelve la guerra del precio. Entonces yo le doy lo mismo a menor precio. Y hay ciudades, culturalmente hablando, yo estoy ubicado en la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, y ciudades, por ejemplo, como Medellín. Yo siempre digo que en Medellín te piden rebaja en un atraco, siempre. O sea, en Medellín, un atraco en Colombia dura 30 minutos, en el resto del mundo dura 30 segundos, pero, o tal vez menos, pero un atraco en Colombia dura 30 minutos porque nosotros pedimos que nos dejen la SIM del celular, que no se nos lleven los papeles, que nos dejen la argolla de matrimonio, que tiene un valor sentimental, entonces que por favor, que se lleve todo lo demás, pero que por favor, además uno está negociando todo el tiempo que por favor no nos vayan a hacer nada, etcétera. Entonces, el análisis de la competencia, insisto, no me dejen desviar, no es solo el tema de precios, es el tema de qué está ofreciendo, cuál es el valor agregado que ofrece mi competencia. Yo tuve una experiencia muy bonita en algunas de las firmas que trabajé y tuve la oportunidad de auditar a Caracol Televisión. Y me encantaba que Caracol y RCN comparten todo, comparten algunos servicios administrativos, comparten las antenas, la infraestructura tecnológica de algunas cosas, y en la competencia se dan durísimo y casi que tienen los mismos precios en uno y otro lado. Obviamente los precios de las pautas en Caracol o RCN las marca un tema de rating, pero al final ellos en el contenido se ayudaban, con los actores se ayudaban, es el mismo gremio y así lo entendían. Entonces al final terminaban compitiendo, era por la calidad del producto que nos estaban mostrando a los televidentes. Entonces, el análisis de la competencia es un factor fundamental. Nosotros tenemos que saber a dónde llegamos, la competencia a nivel local, a nivel de una ciudad, ejemplo, como Barranquilla, no necesariamente es la misma competencia que uno tiene en Bogotá o que tiene en Medellín, y eso es lo que hay que analizar, entre otras, sabiendo cuál es el mercado que tenemos que queremos atacar. En el quinto paso, como siempre, tenemos que hacer un monitoreo o una validación del proceso en los pasos 2, 3 y 4, validación de información, validación de los servicios, identificación de oportunidades, cruces de información, determinar estos cruces con diferentes fuentes, etcétera, etcétera. Este es muy clave. El sexto punto, como les digo, esto es un orden cronológico más no de importancia, y el sexto punto es ya la creación de los pilares. Y los pilares, alguna comunicadora social nos contó una vez, o experta en este tema, nos comentó que esto que pusimos acá, el qué, para qué y cómo, es el círculo dorado de la comunicación. Si nosotros no nos hacemos estas tres preguntas básicas, probablemente no vamos a crear los pilares. ¿Los pilares de qué dirán ustedes? Pues los pilares de nuestra propuesta de valor. Otra vez, ¿cuál es nuestro producto? ¿Cuáles son nuestros diferenciales? ¿Cómo yo entiendo la industria o el cliente? Etcétera, etcétera. ¿El qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? O sea, ¿qué necesidad quiero atacar de mis clientes? Y finalmente, ¿cómo lo voy a hacer? Como les decía, el colombiano, nosotros los colombianos somos expertos en el qué, nos quedamos cortos en el para qué y la mayoría no sabemos cómo hacerlo. Entonces, el qué es la idea. El qué es, uy, voy a hacer esto. Voy a hacer tapabocas, triple capa, no sé qué. ¿Para qué? Entonces nos quedamos cortos. Pues yo me imagino que el para qué es para atender la emergencia sanitaria. Ah, bueno, y cuando se termine la emergencia, ¿qué va a hacer? Cuando salga la vacuna. Ah, no pensé en eso. Y el cómo, menos. Entonces, oiga, ¿cómo lo haré? No, pues yo tengo una maquinita de coser en la casa y voy a empezar. Y de ahí nos salimos. Entonces nos quedamos en una empresa donde nos volvemos autoempleados, donde nos volvemos esclavos de nuestro propio negocio y, bueno,
Más adelante les voy a hablar un tema y además de un libro que me encanta sobre este tema de los pilares. Y finalmente, la creación de la propuesta de valor, es decir, es aterrizar todas estas ideas y toda esta, voy a decirlo así, carreta que hemos hablado en algo que sea tangible, en algo que podamos garantizar. O sea, ¿es posible hacer todo eso que nos imaginamos? ¿Es posible crear la vacuna del COVID? ¿Tenemos el conocimiento para hacerlo? ¿La experiencia, los profesionales? ¿Lo podemos hacer? Oiga, no, la idea estaba buena, pero cuando me di cuenta, no, yo no sería capaz de hacer esto. Okay. Entonces, estos son los pasos básicos para crear una propuesta de valor. Bueno, les decía que me iba a devolver al paso 1, solamente para mostrarles de una manera, digamos, diagramal, por decirlo así, cómo nosotros en Grant Thornton, por ejemplo, entendemos a nuestros clientes. Esto está enfocado a nuestro servicio de auditoría, pero es aplicable y modelable a un nuevo emprendimiento y a una evaluación de un proyecto. Entonces, ¿qué consideramos para el entendimiento del cliente? Los factores relevantes de la industria, reguladores y otros externos. La industria, como les decía, no es lo mismo una empresa manufacturera que una comercial, que una de servicios o una de sal, que una petrolera, etcétera, etcétera. La aplicación de las políticas contables, hoy con las, digamos, la aplicación de las NIF, que es nuestro marco contable aplicable en Colombia, esto ha cambiado mucho porque los que hemos tenido la oportunidad de ver un poco esto de normas nos hemos dado cuenta que la norma es mucho más amplia y también deja muchas cosas a criterio, que adecuadamente documentadas lo que buscan o su espíritu es buscar la realidad o mostrarle a los socios y a los lectores de los estados financieros, ejemplo, la realidad económica de las compañías, ¿no? A veces nosotros como auditores tenemos inconvenientes o discusiones profesionales con nuestros clientes porque el cliente cree que nosotros queremos hacer un ajuste por voluntad nuestra y realmente lo que estamos buscando todos es mostrarles una realidad a los lectores de los estados financieros que definitivamente les va a permitir tomar mejores decisiones. La medición y revisión del desempeño financiero de la entidad, unidad de negocio o emprendimiento, es decir, nosotros tenemos que buscar la manera de medir y revisar eh, si es un emprendimiento nuevo, seguramente la proyección financiera, y si es una empresa ya constituida, es revisar cuál es el desempeño histórico financiero que tiene esta compañía. Lo veremos más adelante. Los objetivos y las estrategias de la entidad y los riesgos relacionados con el negocio. Les decía al principio en el esquema general de riesgos, indirectamente estaba hablando durante esta primera media hora de charla. Y es muy importante definir cuáles son los riesgos inherentes sin considerar los controles que puedo adoptar en una situación de una evaluación de un proyecto. A veces el colombiano, por naturaleza, somos absolutamente inteligentes y sobre todo emprendedores, pero somos muy folclóricos. Entonces nos gusta, ya tuve la idea y vamos para adelante. Y sí, nosotros somos un poquito de la política de que echando a perder se aprende. Lo bonito de esto es que definitivamente no conozco una persona con éxito financiero, con éxito en sus negocios, que no haya fracasado en algún momento. Pero hay maneras de hacerlo administrando estos riesgos, no de manera tan alocada. Y finalmente, la naturaleza de la entidad, es decir, todo lo que hablamos anteriormente, qué hace, cómo lo hace, qué servicio prestan, cuál necesidad es la que yo quiero atacar, etcétera, etcétera. Estos tres círculos que ven es exactamente lo mismo que estamos hablando, las condiciones de la industria, factores externos, entorno regulatorio, eso vamos a hablar, solo vamos a dar unas pildoritas al final de cosas que pudieran considerar, pero que no, tampoco son una norma, entonces pues vamos a seguir. Diego, veo que hay preguntas, o veo acá que puede haber alguna pregunta, pero entonces vamos a hacer una cosa. Voy a explicar este slide y cuando llegue acá, pues si podemos responder la pregunta, lo hacemos de una vez. Y ya las No, demás al final. no, es un comentario aquí, pero pregunta como tal aún no tenemos. Ah, ok. Es posible tener. Ok, vale.
El entendimiento del cliente, objetivos internos y externos, como les decía, el desempeño financiero de la entidad, indicadores, otros coeficientes, tendencias, estadísticas, el desempeño anterior, el desempeño actual, si tenemos la posibilidad, el desempeño futuro, seguramente que solo aplicará para empresas nuevas, emprendimientos nuevos, servicios nuevos, productos nuevos, presupuestos, desempeño de los empleados, medidas de compensación. Acá me quiero detener tanto en las compañías de servicio como en las compañías que venden bienes. Los empleados son un factor absolutamente crucial. Las personas más exitosas no son necesariamente aquellos que, como dicen por ahí, se las saben todas y que no tienen errores ni nada de eso. No, regularmente las personas exitosas son personas que se saben rodear, que son líderes y que de alguna manera delegan para que estas personas que cuentan con una experiencia mayor en determinados puntos o en determinadas cosas, les puedan orientar la idea que ellos tuvieron. Eso hace que un proyecto sea exitoso. Entonces los empleados, el rodearse adecuadamente va a ser muy importante en el éxito de un proyecto. Comparación con las medidas de desempeño del mercado, si yo no necesariamente tuve una idea nueva, como inventar una vacuna, probablemente es algo que ya estaba en el mercado. Entonces tengo, así sea un emprendimiento nuevo, tengo con quién compararme, tengo cómo compararme con la competencia, tengo cómo compararme con el mercado. Es decir, yo ya sé que en cierto tipo de industrias, voy a hablar de empresas distribuidores. Los distribuidores, por experiencia, regularmente, insisto, todo lo que les estoy diciendo no es una regla cuadriculada que es la única verdad en la evaluación de un proyecto. No, son tips que se recomiendan tener en cuenta para tener éxito en un proyecto. Dicho esto, hay algunos casos en que nosotros no somos capaces de evaluar este tema en el mercado. Entonces hablaba de las empresas distribuidoras. Nosotros por experiencia sabemos que una empresa que hace distribución, sus márgenes operacionales, márgenes de utilidad, no son muy grandes. No superan, el margen operacional regularmente no supera el 15%. Entonces hay que ver todos esos gastos de administración adicionales que se tienen, que son costos fijos, para saber si la compañía al final del ejercicio sí va a tener algún tipo de rentabilidad. Entonces probablemente ahí la estrategia va a ser de volumen, de mayor operación, de optimizar un negocio y de potencializar el ítem, perdón, o la columna de los ingresos y no la disminución de los costos. Ahorita en el método Canvas van a ver como el orden de los 9 pasos que definen. Bueno, sigamos con el esquema general, porque nuevamente se bloqueó. Okay. Vamos al modelo de negocio. El modelo de negocio, bueno, Diego, me decías que no eran preguntas, sino comentarios, algo que me quieras retroalimentar como para No, reforzar el comentario que hayan hecho o algo así. Ya mira acá. No, no, Julio, si quieres puedes continuar. Un comentario aquí interno. Vale, listo. Vamos al modelo de negocio y llegamos finalmente a lo que probablemente muchos de ustedes estaban esperando. El modelo Canvas, hay muchos otros modelos, ¿no? Pero el modelo Canvas es un modelo, pienso yo, actualizado y sobre todo muy sencillo. Y esto de la practicidad es algo que uno tiene que tener en cuenta en los proyectos. Les decía yo hace un rato que no necesariamente yo tengo que sacar una idea, mejor dicho, volverme a inventar algo que sea definitivamente muy importante para la humanidad, ¿sí? Sino que pudiera ser algo que ya está construido, mejorado. Y el modelo Canvas nos permite hacerlo de una manera, a mi parecer, muy sencilla.
¿Por qué analizar y entender el modelo de negocio de un proyecto o un negocio como tal? Pues es importante modelarlo porque, como les decía, muchas veces nos pasa que tenemos la idea, tenemos el qué, pero no sabemos ni para qué lo vamos a hacer y muchísimo menos cómo lo vamos a hacer. Entonces, esto le va a dar un orden, estos 9 pasos que les voy a explicar rápidamente, les va a dar un orden a sus ideas. Y esto les va a permitir, por supuesto, eh, digamos, optimizar el posible éxito que vayan a tener con sus emprendimientos, negocios, productos o servicios. Estos son los 9 cuadros o 9 pasos del modelo Canvas. El primero, como lo veíamos anteriormente, que uno debería diligenciar. Esto es para documentar, además. Quiero decirles que esto no es, esto es para escribirlo. Esto el día que hagan un proyecto, la recomendación es no tenerlo en la cabeza, sino documentarlo en una hojita donde les permita consultarlo cada vez que pierdan su norte, actualizarlo o por supuesto determinar cuáles fueron los hechos que los llevó a evaluar este nuevo proyecto. Entonces, lo primero son los segmentos del cliente. En nuestra primera sección hablamos ampliamente de ese tema, de a qué se referían los segmentos del cliente, cómo lo podíamos hacer. Decíamos que debíamos hacerlo de una manera muy detallada, cuáles son nuestros clientes más importantes, para quién creamos valor. Esa hipótesis me encanta. Es decir, debemos determinar a quién le vamos a crear el valor. Insisto, producto, servicio, emprendimiento, empresa nueva, como lo quieran llamar. Esta es la primera parte. Posteriormente, nos vamos a pasar a la parte intermedia o a la parte central del modelo, que es la propuesta de valor. Sobre ella también ya hablamos ampliamente, hablamos de qué tipo de propuesta queremos hacer, cuáles son nuestros diferenciadores, por qué es mejor, por qué deben elegir nuestros productos, por qué deben elegir nuestros servicios. Esta propuesta de valor en algunas metodologías comerciales la hacen a través, o la resumen más bien a través de un eslogan o a través de un mensaje de valor. Y como lo vieron iniciando la charla, caso Netflix, caso Uber, caso Airbnb, tienen un mensaje, un mensaje. Tu casa, perdón, nuestra casa es tu casa. Tal vez en ese pequeño eslogan de una pequeña frase están resumiendo buena parte de lo que sería su propuesta de valor. Por supuesto, cuando, digamos, nosotros evaluamos un proyecto y vamos a documentar eso, pues no debemos ser tampoco exageradamente prácticos. Ahí debemos ser un poco más detallados. Luego nos regresamos al cuadrante derecho y la verdad no sé por qué esto uno regularmente lee de izquierda a derecha todo, pero el Canvas se lee de esta manera y al final vamos a entender pues, que tiene lógica. Vienen las relaciones, perdón, los canales. Luego viene el tercer punto, sería los canales. Entonces nuevamente volvemos al cuento de, listo, ya sé cuál es mi diferenciador, ya sé cuál es el segmento de cliente. Entonces, vamos a hacerlo con el ejemplo de una compañía de servicios, una compañía de servicios. Entonces, por ejemplo, Grant Thornton, el segmento de clientes, para ejemplo, los servicios de auditoría, podrá ser, o uno de los filtros podrá ser aquellas empresas que están obligadas a tener revisor fiscal. Ese es uno de muchos filtros que seguramente nosotros tomamos. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? En nuestro eslogan decimos que, o queremos decir que somos una compañía que acompaña el crecimiento de las empresas. Probablemente por ahí, por ese lado, está nuestra propuesta de valor. Sí, seguramente acompañada de profesionales idóneos, acompañamiento, etcétera, etcétera. Los canales. ¿Cuáles son los canales que utiliza una compañía de servicios como una firma de auditoría? Las redes sociales, la página web, la reputación de sus profesionales, el voz a voz,
que es el más importante. Cuando una empresa adquiere un servicio y le va bien con este servicio, seguramente le cuenta a otro empresario, a otra empresa, y así nos expandimos. Y esos son los canales. Los canales entonces es definir cómo, si es un producto, por ejemplo, entonces cómo lo voy a transportar, lo voy a hacer en Rappi. Ahora, por ejemplo, con este tema de la emergencia sanitaria, pues seguramente todos estamos utilizando más los domicilios. Pero esto lo que nos está generando es una cultura de costumbre. Es decir, cuando todo esto termine y volvamos a una normalidad, a una nueva normalidad, mucha gente se va a quedar con el tema de los domicilios y va a decir, oiga, ¿yo para qué voy a la Olímpica si sé que me lo traen a la casa? ¿Sí? Y van a seguir con este servicio. Entonces, fíjense que los canales, así como todos los segmentos del Canvas, no son estáticos, sino que todo el tiempo van a estarse moviendo de acuerdo a las condiciones de mercado y otros temas. Voy a quitar ya el ejemplo que estoy haciendo con la firma de servicios profesionales y pongamos el ejemplo de una marca de carros, por ejemplo, la BMW. ¿Sí? La BMW utiliza otro tipo de canales. ¿Cuál canal utilizaría adicional a los que he nombrado la BMW? Pues un showroom, una tienda de exhibición donde va la gente, se sube en el carro, siente la piel del asiento, un test drive donde pueden meter el carro en huecos y no sé qué, y lo ponen a uno a que le, le ponga mayor velocidad, salir a carretera, inclusive tienen permiso para que no les pongan comparendos y hacer unas cosas que no entiendo a veces lo que hacen los carros test drive y son cosas que hace parte de los canales y de la estrategia del segmento que tiene. El segmento de una compañía como BMW seguramente será directivos, empresarios, cierto nivel socioeconómico, probablemente la BMW es un vehículo que tiene ciertos carros que son más utilizados por el género masculino y otros más que son utilizados o preferidos por el género femenino. Hoy en día creo que esto ya está mucho más globalizado, probablemente ese segmento machista o ese segmento de género ha bajado un poco. Bueno, canales. La relación con los clientes. Las relaciones con los clientes es algo que yo les decía anteriormente que normalmente nosotros dejamos ahí, después de que nos ganamos el contrato, después de que vendimos el carro, después de que vendimos el producto o prestamos el servicio, nos quedamos ahí y no hacemos ningún esfuerzo por continuar mejorando. Y por eso muchas compañías en algún momento pueden ya dejar de tener éxito. Yo recuerdo cuando empezó todo el boom del Internet en Colombia, que el Internet era por cable telefónico, y entonces era más fácil empezaron a salir las cabinas de Internet, y estas cabinas de Internet eran utilizadas por todo el mundo, eso había que hacer fila para coger Internet, un poco de cosas. Hoy en día ese servicio todo el mundo lo tiene en casa. Entonces, probablemente si la gente que puso una empresa con cabinas de Internet no hizo algo diferente durante los 10 años que duró o 5 años que duró el boom de ese negocio, probablemente ya cerraron sus puertas. ¿Por qué? Porque no tenían un modelo, porque no definieron un canal, porque no definieron cuál era la relación con el cliente, porque no estuvieron continuamente preguntándole qué necesita, qué le pareció, qué hacer para que los clientes quieran regresar. Eso es muy importante. Y así hay mil casos. El caso de los celulares. Yo recuerdo que cuando los celulares salen, yo no soy tan, tan veterano como parezco, pero yo recuerdo que cuando salieron, el que tenía un celular era porque tenía un nivel socioeconómico, un nivel económico alto, porque un celular hace, voy a decir cualquier cosa, 20 años, un poco menos, 15, 18 años, valía, no sé, 2 millones de pesos y era una panela gigante y el que tenía además un plan era todavía más millonario.
Hoy no, hoy inclusive hay celulares de 4 o 5 millones de pesos y la gente los tiene. ¿Por qué? Porque se reinventaron, porque dieron crédito, porque le preguntaron al cliente, oiga, ¿usted compraría, cliente, usted sería capaz de comprar un celular de 4 millones de pesos? Y el cliente contestó, claro, desde que me den financiación y me lo pongan en la factura, pues yo lo puedo hacer. Y entonces empezaron a abrir este segmento de cliente y ya entonces el celular no lo tiene solo la persona que tiene un nivel económico, sino hoy en día todo el mundo tiene un celular. Probablemente no todo el mundo tenga el de 4 millones de pesos, pero seguramente la mayor parte de la gente tiene un celular para comunicarse con las funciones básicas. Y sacaron otras opciones de celulares que pudieran ser más accesibles. En la época mía, y este es mi último ejemplo, uno de pronto llamaba a la novia, a un amigo, lo que fuera, y se demoraba más de 20, 30 minutos al teléfono y automáticamente venía el grito del papá o la mamá diciéndole, oiga, es que usted va a pagar el servicio. Y quedaba uno como quieto en primera. Hoy en día todo es ilimitado, el celular es ilimitado, todo es ilimitado. Entonces los que están vendiendo, por ejemplo, minutos en la calle ya no tienen la misma venta que tenían hace un tiempo. Yo me acuerdo que la venta de minutos hace unos años un minuto valía, no sé, 1.000 pesos, 1.000 y pico de pesos. Y hoy los que todavía venden minutos la venden a 200 pesos. Si uno trajera a valor presente, así lo siguiera vendiendo a 1.000 pesos, si uno lo trajera a valor presente estaría fuera del mercado. Entonces las relaciones con los clientes es preguntarles, estar ahí, estar todo encima de ellos. Bueno, luego viene la fuente de ingresos, el paso número 5. El paso número 5, que es la fuente de ingresos, me encanta, y eso es una de las cosas que más me gusta del modelo Canvas, es que se preocupa en el ingreso. Se preocupa en el ingreso y o sea, lo tiene primero que los costos. Y hace parte del libro que les iba a hablar, que es el flujo, ¿cómo es? El cuadrante del flujo del dinero, o el cuadrante del flujo del dinero, más bien, de Robert Kiyosaki, donde habla de realmente qué son los activos, realmente qué son los pasivos, y los que somos contadores, a veces nos cuesta entender ciertas cosas de esto, pero las fuentes de ingreso no es más de lo que le va a generar a la compañía. Las compañías regularmente no cierran sus puertas, ni se quiebran por los resultados finales en sus utilidades netas. Regularmente se quiebran porque no tienen flujo de caja libre, porque no tienen fuentes de ingreso. Carlos Slim, tal vez algunos de ustedes han oído mencionar a Carlos Slim, a él a qué se dedica, a comprar empresas. No le importa que tengan pérdidas, no le importa que tengan deteriorados sus activos. Él mira dos cosas: material humano, por decirlo, llamarlo material, es decir, capacidad humana, y lo más importante, los ingresos. ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos? Desde que la compañía venda, él en alguna entrevista que le escuché, decía, desde que la compañía venda, yo soy capaz de sacar la flota. Lo demás es, lo demás es fácil. Lo más difícil es entrar con una propuesta de valor que le genere ingresos. Entonces hablábamos de los productos. Yo ya tengo unos productos, voy a lanzar una nueva unidad de negocio con un nuevo producto y esto será una nueva fuente de ingresos. Alguna vez audité Mills. Mills son los que hacen cremelado en Colombia, y entonces todos los conoces por cremelado, pero en esa época que yo entré, antes de pertenecer al Grupo Nacional de Chocolates, hoy Grupo Nutresa, ellos vendían Country Hill, para los que se acuerdan de ese jugo de naranja que tienen la planta en Armenia, y vendían un yogur que se llamaba Yoplait, que eso era una marca francesa. ¿Qué hicieron? Cuando entra el grupo gigante este del que les hablo, lo primero que dice es no más Yoplait y no más Country Hill. Esas son unidades de negocio que no nos interesan. Nos interesa centralizarnos en los helados, que es lo que ustedes saben hacer. Y su fuente de ingresos no necesariamente tiene que estar dividida en 10.000 productos, sino que puede ser un producto solamente que sea estrella. Ahora sí, finalmente nos pasamos a la parte izquierda de la tabla, y en la parte izquierda arrancaríamos hablando de los recursos clave. También ya hablamos de esto, y en la parte de recursos clave encontraremos definitivamente el personal. El personal, si nosotros nos rodeamos de buenos abogados, de buenos contadores, de buenos revisores, de buenos financieros, de gente que sepa de la parte operativa, si es una manufacturera, de ingenieros y de una serie de personas multidisciplinarias,
que puedan ayudar, esos son los recursos. ¿Cuáles otros recursos son claves? Ah, bueno, si voy a distribuir en carros, pues la flota de carros, los computadores, la conectividad, las personas, por supuesto, que ya lo nombré, que es lo más importante, y la interacción que hay entre ellos. Nos pasaríamos posteriormente a lo que son las actividades clave. Entonces, las actividades clave es cuáles son las actividades bases de nuestro negocio. Para un prestador de servicio, claramente es la calidad del servicio, el acompañamiento, la reputación, la experiencia, etcétera, etcétera. Para un producto es cómo llega el producto, las condiciones del producto, cómo lo transporto, cómo controlo mis inventarios, cómo llegan esos inventarios a mi cliente, qué tiempo de respuesta le doy a mis clientes, etcétera, etcétera. Esas son las actividades clave o procesos clave que nosotros debemos evaluar. ¿Enfocado en qué? En los riesgos inherentes. Entonces les voy a hablar de algunos. Una compañía que vende productos o que es una manufacturera debe tener unos controles relevantes con el tema de inventarios, porque hay un riesgo inherente dependiendo del inventario. Vamos a hablar del ejemplo de la BMW. Por lo menos en la BMW probablemente el riesgo no sea fácil sustraer un carro, pero las partes o los repuestos de los mismos puede que sí sea un problema o un riesgo inherente que tenga la compañía. El modelo de costos. Regularmente para las compañías de manufactura, el modelo de costos se vuelve un riesgo inherente porque hay que determinar cuál es su estructura de costos, es decir, qué compone el costo, cuál es su materia prima, cuál es su mano de obra, cuáles son sus costos indirectos de fabricación para determinar qué es capitalizable dentro del costo de inventario, de acuerdo a la NIC 2 o a lo que aplique en el momento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es importante acá? Entender eso. Si nosotros entendemos eso, seguramente podremos identificar los riesgos y crear algunos controles, ya sea para mitigarlos o trasladarlos. Listo. Ya hablamos de recursos clave, actividades clave, pasamos a los socios clave. ¿Qué son los socios clave? No son necesariamente los accionistas o con quien yo me asocio, digamos, societariamente hablando o legalmente hablando para hacer un negocio. No necesariamente. Los socios pueden ser socios estratégicos, los socios pueden ser el proveedor, los socios pueden ser el cliente clave que yo tengo. Las petroleras, por ejemplo. Las petroleras tienen una ventaja que el producto que venden seguramente siempre tendrá salida. Lo va a comprar alguien, pero ya saben que su socio clave es Ecopetrol. Entonces las relaciones con ese socio son muy importantes. ¿A quién podemos considerar como un socio clave? ¿Cómo podemos conseguir nuevos socios? Porque esto, así como todos los cuadrantes o todos los pasos del Canvas, no son estáticos, sino que tiene uno que estar en constante evaluación para continuar y ir mejorando cada día más su proyecto. Entonces los socios claves es básicamente, son personas o empresas que te ayudan a impulsar tu negocio. Como les digo, uno puede encontrar un socio clave en un empleado, en un proveedor, en un cliente y pues por supuesto en los que son los socios de la compañía. Y el último paso, el noveno paso, que es cuando hay una reestructuración en las compañías, muchas veces empezamos es por este lado, es la estructura de costos. Cuando hay una reestructuración en una compañía, lo primero que se piensa es, hay que reducir costos. Y sí, indudablemente es una estrategia y hace parte de cualquier modelo financiero, pero regularmente, y como les decía anteriormente, a mí lo que me gusta de este modelo es esto, que piensan es en el ingreso, que piensan es en los flujos de caja y más no en cuánto me cuesta hacerlo. Si yo estoy bien rodeado, como lo sugiere el modelo en términos de los recursos clave, por ejemplo, seguramente el costo va a ser más alto, pero para eso hace uno el estudio financiero para determinar a dónde puedo llegar con esto. Entonces, en resumen, estos 9 pasos es lo que sería el modelo Canvas. Obviamente la estructura de costos se mira hacia atrás, la fuente de ingresos hacia adelante. Okay. Generadores de valor sería nuestro siguiente punto.
Vamos entonces en los generadores de valor. Diego, ¿hay Hola, alguna Julio. pregunta? No, de momento no tenemos. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los generadores de valor y para determinar. Entonces, los ingresos. Entonces, ¿cuáles son nuestros ingresos? Vienen por tasa de cambio, una comparación con clientes, paretos de servicios, productos, operación. Costos y gastos variables y costos fijos. Debemos definitivamente depurar aquellos gastos que no son recurrentes para hacer un adecuado, perdón, me devuelvo, o sea, generar valor. Esto es una estructura que debemos hacer de acuerdo al modelo Canvas. Y clasificar, básicamente reclasificar lo que realmente es operativo. Definir cuál es nuestro capital de trabajo, entendiendo las cuentas por cobrar, el inventario para donde aplique y las cuentas por pagar y los proveedores como parte de nuestro capital de trabajo. Y por supuesto definir cuál es nuestra inversión en activos a nivel de CAPEX, activos productivos. Esto es uno de los puntos que habla el libro que les comento, donde nosotros siempre hemos entendido que tener una casa es nuestro éxito o es un activo para nosotros. A mí me gusta más por eso la contabilidad de los bancos. La contabilidad financiera es todos los dineros que ellos reciben de nosotros mediante nuestras cuentas de ahorro, cuentas corrientes, etcétera. Para ellos son un pasivo, a pesar de que son flujos que ellos utilizan para ganar sobre un pasivo. Es decir, ellos hacen que un pasivo de ellos sea rentable para ellos. ¿Sí? Y los activos para ellos, ¿qué son? Pues lo que están colocando o el dinero que le están prestando a uno en el mercado, sobre lo cual también. Entonces ellos tienen la capacidad de volver un activo productivo, como es lo lógico, y un pasivo productivo. Nosotros compramos nuestro hogar con nuestra familia y nos sentimos muy orgullosos y eso es muy importante. Eh, pero regularmente, o más bien, no necesariamente eso, según el libro, corresponde a un activo. Regularmente esto se nos convierte en un costo porque este hogar o esta casa que nosotros compramos realmente no nos genera ningún flujo efectivo positivo. Nosotros no somos capaces de utilizar esa casa para generar valor. Si vivimos en ella, alguien me dirá, no, pero si la arrendamos, si no sé qué, y si la compramos para vender, bueno, eso es otro cuento. Pero cuando nosotros compramos un hogar para vivir, regularmente esto se vuelve un pasivo en términos de gastos de mantenimiento, impuesto predial, servicios, administraciones, etcétera, etcétera. Ahora, con eso no les estoy diciendo que no compren casa, no, lo que les estoy diciendo es que uno debería generar o preocuparse primero por generar los flujos de efectivo para luego que estos flujos sean los que cubran las propiedades que uno compra. Bueno, esto es una discusión que tampoco quiero dar porque como les digo, es una sugerencia de cómo deberíamos ver. Acá, en el modelo, hablamos por eso del CAPEX y son específicos en decir, no son los activos por ser activos, sino son los activos que consideramos productivos. ¿Cuáles son esos? Los generadores de ingresos. La evaluación financiera. Acá, pues, por el tiempo, no nos da para que hagamos una evaluación completa con un ejemplo, pero pues yo quiero mostrarles rápidamente la estructura de la evaluación, lo que deben considerar en la evaluación financiera. Entonces, como les decía, es todo determinado en un flujo de caja libre operacional. Los ingresos, que son la proyección del ente en marcha, esto es uno de los riesgos que por naturaleza debemos evaluar. Qué tanto esperamos que la compañía funcione, hasta dónde queremos que llegue, qué tanto tiempo va a funcionar con la hipótesis de negocio en marcha. Acá en los costos y gastos solo se deben considerar los gastos monetarios. Los periodos de proyección que sugiere el modelo de evaluación de proyectos Canvas es de 3 a 5 años. Personalmente, a mí me parece que menos de 5 años no debería ser. Está demostrado que la mayoría de proyectos grandes o medianos, digámoslo, empiezan a mostrar sus frutos 5 años después de constituidos. Pero bueno, digamos que
esto sí es a criterio de la persona que está modelando la evaluación. El valor residual, que depende de la vida del proyecto, ya lo habíamos hablado. Capital de trabajo, pero haciendo la depuración y haciendo una prueba mucho más ácida del capital de trabajo. Como le digo yo a la gente, no se trata de decirnos mentiras, sino eso nos da, eso con la ayuda de Dios, eso salimos adelante. Eso echando a perder se aprende, eso ya nos metimos, vamos para adelante. No se trata de eso. Esto es para evitar ese tipo de situaciones. La operación inicial, que a veces es cero, ¿sí? Durante los 2 primeros años, mientras donde hay un montaje, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían nuestros gastos fijos? Y por supuesto, revisar si hay deuda o hemos utilizado algún tipo de apalancamiento para el proyecto, que regularmente es así. Regularmente todos los proyectos de cierto tamaño empiezan con, así sea un apalancamiento mínimo. Y pues obviamente la recomendación siempre va a ser utilizar el mercado financiero y no pues el gota a gota o algo por allá raro. Entonces la fórmula es muy sencilla, es la determinación del EBITDA, ¿sí? Mediante los costos y gastos variables. A mí además de definir el EBITDA me encanta definir cuál es el margen EBITDA, que me parece que habla mucho más. Definir cuál es el impuesto de renta aplicable, que es el 33, el 32, o para los futuros el 30, o esperar la nueva reforma que viene este año, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la variación del capital de trabajo? Más o menos. Menos, por supuesto, la inversión que hayamos hecho en activos fijos. Eso nos va a dar como resultado el flujo de caja libre operacional. Los indicadores de evaluación financiera, básicamente, los dividen en tres, ¿sí? La variación del proyecto, que es tomar el valor presente del neto del flujo de caja libre operacional. El valor explícito o perpetuo, lo que quiere decir ahí básicamente es que yo puedo proyectar a 5 años, pero puedo hacer una proyección a más años, es decir, dejar mi valor presente traído a 5 años y agregar un valor explícito perpetuo por el tiempo que ustedes requieran. Se considera el flujo efectivo de las operaciones en el periodo proyectado, se considera los flujos de efectivo posterior al periodo proyectado y por supuesto la deuda, como hablábamos, donde cualquier evaluación de proyecto probablemente tiene que acceder a algún tipo de apalancamiento. El valor presente neto a una tasa de descuento, que no es nada diferente a la TIR, y el payback, que es el tiempo en el que yo espero retorne mi inversión. Es decir, la rentabilidad esperada, porcentualmente hablando, del proyecto como tal. Dicho esto, tengo una pregunta para la audiencia. Diego, entonces, si me puedes ayudar con el sondeo. Y la pregunta es, ¿cómo tomar una decisión de inversión? ¿Cómo tomarían una decisión de inversión? Entonces, ¿lo harían a través de una tasa interna de retorno, evaluando como principal medio la tasa interna de retorno? ¿Lo harían a través del payback, lo que más les interesa a ustedes en un proyecto, unidad de negocio, emprendimiento o como se llame, a través del payback? ¿O lo harían a través del valor presente del proyecto? Entonces, pues demos unos segundos para que ya el sondeo está puesto, Diego, sí. Sí, ya está activado, ya las personas pueden empezar Entonces a pueden ver el sondeo en donde, Diego, nos puedes en la indicar. pantalla. Se suspende, ya de hecho estaban respondiendo. Es lo Ah, único ok. que ven. Listo, sí, acá veo que ya el 26%, el 29% ha votado. Esperemos unos segundos. Quiero ver cuál es la respuesta y, por supuesto, la respuesta queda para una charla posterior. No, mentira, la respuesta la damos en unos segundos. Esperemos a que llegue por lo menos al 50% de los votos y continuamos.
Ok. Ya estamos cerca, 47%. Anímense a votar. Esto no, yo acá no puedo saber quién votó, así que no se preocupen. Solamente vamos a hablar de la estadística. 15 segundos. 5. Listo, Diego. Me hemos dado 2 minuticos. Ya ha votado el 62% de la audiencia. Gracias por su participación. Los resultados, Diego, me corriges, hasta el momento son el 52% habló de la tasa interna de retorno, es decir, de la TIR, esta. Ustedes ven mi Sí, señalador, ¿cierto, Diego? así es, sí, sí, sí. Ok. El 52% por la TIR, el 26% votó por el payback, que es el tiempo en el que esperan recibir la información, eh, que retorne la inversión. Y finalmente, el de menos votos ha sido el 22%, el valor presente del proyecto. Pues la noticia, según el modelo, y a mi parecer también, y por eso es que me gusta este modelo, es el valor presente del proyecto. O sea, es decir, donde menos votamos es la respuesta correcta. El valor presente del proyecto es el que me da el flujo de caja libre operacional. Les decía yo en slide anteriores que es muy importante, definir, o más bien que las empresas no necesariamente pierden por no tener un retorno. Desde que la compañía genere un flujo efectivo, se va a mantener a lo largo del tiempo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo corto que tengo más adelante, porque pues esto es lo que dice la teoría, pero quiero mostrárselo en los números. Entonces ya saben, el valor presente del proyecto debiera ser la mejor opción para ustedes emprender o arrancar con una evaluación ideal. No quiere decir esto que la TIR o el payback no sea importante y no lo vayamos a considerar. Por eso en el slide anterior lo hacemos con los tres, pero el valor presente del proyecto definitivamente es el que ustedes deberían, en el cual deberían poner más atención. Entonces vamos a cambiar el slide. Perdón, que a veces se pega. Listo. Un ejemplo de una evaluación financiera rápida. Hay una proyección de 5 años, una proyección, un valor presente neto, flujo de caja libre operacional a 5 años. En el primer ejercicio no lo voy a hacer con el valor explícito perpetuo. Estos ingresos están en miles de dólares, para el ejemplo. Unos ingresos, hay un margen EBITDA en el primer año de 337 y en el año final de 419. Les decía yo que para mí el margen EBITDA habla mucho, y cuando no tiene un margen EBITDA del 28%, que entre otras podría ser una manera de segmentar los clientes que nos interesa tener, esta es una buena herramienta. Llegamos a un flujo de caja libre operacional de 557 en el año 5 de 280. ¿Cuáles son los resultados? A una tasa de descuento del 15%. ¿Cuál es? Perdón. El valor presente neto del flujo de caja libre operacional a una tasa de descuento traía valor presente, hablamos de $174,000 con una deuda de $50,000. Quiere decir que el valor presente del proyecto es de $124,000. La tasa interna de retorno será del 29% y el tiempo en la cual esperamos regrese la inversión es en el año 4, como lo podemos observar en la gráfica. Acá vemos una buena operación. Recordemos solamente los detalles. Acá tenemos una inversión en CAPEX de $578,000, ¿sí? Que es la variable que vamos a encontrar. Acá planteamos entonces 4 escenarios. El escenario 1 es el que acabamos de ver.
Si hiciéramos o hiciéramos los cálculos del valor explícito o perpetuo, tendríamos un valor presente del proyecto de 378, mejoraría nuestra tasa interna de retorno y igual se recuperaría la inversión en el cuarto año. ¿Qué pasaría en un segundo escenario donde la inversión ya no fuera de $578,000, como lo hicimos en el ejercicio que acabamos de ver, sino fuera una inversión de $800,000? Vamos a encontrar que el valor presente neto es un valor negativo. Es decir, la inversión además no se recuperaría y tendría una tasa interna de retorno. Entonces vean que la audiencia ha contestado que tomaría su decisión de evaluación de un proyecto, la mayor parte, el 60%, si mal no recuerdo, o 58% tomó la decisión de hacerlo por tasa interna de retorno. Les muestro. La tasa interna de retorno en este proyecto de una inversión de $800,000 es del 12%, es una tasa interna aceptable, positiva. Y si lo hiciéramos con un valor explícito perpetuo, inclusive llegaría al 20%. ¿Cuál es el problema de este proyecto? El problema de este proyecto o este escenario básicamente es que no tendríamos un valor presente neto o un flujo de caja libre operacional en los 5 años y encima no tendríamos expectativas de que regresara la inversión, que es, como les decía, un indicador muy importante, pero ustedes pónganse en este escenario. Nadie hace una inversión esperando recuperarla. Me explico. Es decir, todos esperamos recuperar la inversión. Lo que no esperamos es que, o más bien, lo que no, cuando nosotros empieza nuestro emprendimiento, lo que nosotros no queremos hacer es un proyecto para que nos retorne la inversión. Palabras más simples es, nosotros no esperamos comprar pan para vender pan. Nosotros lo que esperamos, o la finalidad, el objetivo, el espíritu de cualquier negocio, emprendimiento o modelo de negocio, es que nos dé utilidades, es que nos dé rentabilidad, es que nos dé más plata. Eso es lo que queremos. Por eso el valor presente del proyecto o el flujo de caja libre operacional se vuelve muy importante en la toma de decisiones y tal vez el punto más importante sugerido por el modelo es este para tomar decisiones. Entonces, el valor presente del proyecto siempre nos dirá si este proyecto tiene algún fin. Esta es la razón por la cual en el slide anterior el valor presente del proyecto sería la respuesta adecuada. No correcta, no correcta, adecuada. Correcta pudiera ser cualquiera de las tres. Finalmente, a pesar de que hemos hablado de estas evaluaciones, vamos a entrar un poquito más al detalle de a qué nos referimos con las evaluaciones de riesgo. Cuando estamos en el modelo Canvas, me voy a devolver un poco acá al cuadro, acá en el cuadro del modelo Canvas. En cada uno de estos 9 pasos, nosotros tenemos que hacer una evaluación de los riesgos inherentes y los riesgos de control que tenga la compañía. Pero pues, como no todas las personas probablemente tengan o necesariamente tengan una formación en riesgos, vamos a hablar un poco de las metodologías que entre otras utiliza Grant Thornton para evaluar los riesgos de sus clientes. Entonces, las evaluaciones de riesgo básicamente están enfocadas a riesgos inherentes, riesgos de control o detección y riesgo de fraude. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos hacen pensar que hay una mayor posibilidad o probabilidad de que esto ocurra y pudiera tener un mayor impacto? Definitivamente, cuando hay complejidad en las operaciones, es decir, en una evaluación de proyectos o un emprendimiento nuevo, les decía anteriormente, oiga, traten de hacerlo lo más simple posible. Eso es algo así como lo que está haciendo la alcaldesa en Bogotá con el tema de que ya no va a haber una cuarentena obligatoria, sino selectiva, y entonces de martes a jueves salen unos, de viernes a sábado no sé qué, de domingo a no sé qué, un poco de horarios. Yo me imagino que las primeras semanas eso va a ser absolutamente complejo para la gente en Bogotá y no van a poder como entender muy bien cómo es que pueden llegar ellos a acceder a sus salidas. Pero bueno, eso es un ejemplo de que debemos hacer las cosas simples. Algo que yo siempre he criticado en el país, a diferencia de otros países, es, por ejemplo, los impuestos. Acá entre más complicado sea el impuesto, mejor. Para nosotros perfecto porque eso nos da más trabajo a Grant Thornton, pero
pero acá no podemos hacer nada simple. Acá hasta la firma digital es un complique. Que la página se cayó, que una cosa, que la otra. Nosotros debemos que tratar de hacer simple. En otros países, la declaración de renta es que le mandan un recibo a uno como si fuera el recibo de la luz y le dicen, su declaración de renta es esta, páguela, revísela y páguela. Nosotros en Colombia todavía no estamos preparados para eso, pero seguramente algún día vamos a llegar. Yo tengo fe de eso. No, no va a ser pronto. Entonces la complejidad es un factor de riesgo. Un problema como tal pudiera ser otro factor de riesgo. Un problema hoy en día con el tema de la emergencia sanitaria seguramente es el tema del confinamiento para los restaurantes, para las empresas de eventos, para las empresas que hacen otro tipo de actividades. Por ejemplo, acá en Barranquilla, me imagino que Carnaval de Barranquilla, la empresa Carnaval de Barranquilla debe estar preocupada porque claramente o muy probablemente no va a haber carnaval y esto pues cambia el tema de sus ingresos. Los cambios, hay unos cambios que son esperados en el mercado, otros que no necesariamente, que pueden ser decisiones internas de la compañía. Una de las más comunes puede ser el cambio de ERP o de software de la compañía, donde registra o procesa los datos de la misma. Esto pudiera generar un riesgo o es un factor de riesgo. Y por supuesto el fraude. Y más adelante creo que vamos a hablar de esto específicamente. Sí, vamos a hablar más específicamente. Esto desencadena, o estos factores de riesgo desencadenan en tres riesgos. El riesgo de error, que es el normal, el riesgo de equivocación, que algo pueda salir mal. El riesgo de fraude y el riesgo de negocio en marcha, es decir, hasta dónde va a llegar la compañía. Esto se puede dar a nivel de estados financieros, y esto si no le pongan cuidado, esto es algo más de auditoría, es a nivel de aseveración. Pero a nivel de estados financieros y a nivel de la operación de la compañía sería una evaluación de riesgo. Entonces, miren, esto es una metodología que utilizamos nosotros en Grant Thornton en nuestra parte de auditoría, pero realmente es aplicable a cualquier evaluación de proyectos. Rápidamente, un diagrama de evaluación de riesgos, en el libro que lo busquen, en la metodología que la busque, quien les diga algo que sea diferente a esto, pues quiere inventarse la rueda, y la rueda la inventaron ya hace muchos años. Definir un esquema básicamente constituye en definir dos ejes. La probabilidad de ocurrencia de un riesgo, es decir, qué puede salir mal, cuál es la probabilidad de que esto ocurra y cuál es el impacto. En otras metodologías probablemente ustedes van a encontrar que el impacto se mide en el eje vertical y la probabilidad de ocurrencia en el eje horizontal, pero al final es lo mismo. Hay algunas metodologías que no lo califican de 1 a 5, sino de 1 a 3, hay otras que ni siquiera ponen números, pero siempre hay que estar atento a los cuadrantes superior derecho, que es donde mayor riesgo y mayor atención deberíamos atender en una evaluación de proyecto. Los riesgos de fraude. Acá lo que quiero es como quitar unos mitos sobre el riesgo de fraude. El fraude, mucha gente lo entiende como, ay, es que me roben. Eso no es el fraude únicamente. Una posible referencia pudiera ser la NIA 240, donde claramente conceptúa e identifica que hay dos tipos de riesgo de fraude. Uno es la malversación de activos y la otra es la manipulación de los estados financieros o de los datos con los cuales se toman decisiones. El triángulo del fraude, también en cualquier metodología la pueden encontrar, se da basado en unas oportunidades, es decir, como dicen por ahí, la oportunidad hacia el ladrón en muchos casos, incentivos o presiones que pudieran haber dentro o fuera de la compañía con una norma nueva que sacara la ley, por ejemplo, o dentro de la compañía por alguna presión de la casa matriz, de la gerencia o de lo que han definido como metas de ventas, ejemplo. Y otro tema pueden ser las actitudes y racionalizaciones. Es decir, una persona, pues si nosotros vemos que, no sé, una persona que hace parte del área comercial de un momento a otro cambia su modo de vivir, su actitud, ya no viene en un carro Chevrolet, sino que viene en un Ferrari, en el Ferrari que iba a comprar Cristiano Ronaldo. Probablemente sean actitudes que nos puedan mostrar o que pudiéramos estar enfrentándonos a un riesgo de fraude. Para finalizar esta charla, quiero solamente comentar algunos tips
de factores legales que normalmente aparecen y que no son considerados antes de empezar un proyecto. Entonces, algunos ejemplos pudieran ser en materia tributaria, que es uno de los cocos de muchos de los emprendimientos, porque la gente no se decide por invertir por los altos costos que tienen las cargas impositivas en el país. Pueden ser, por ejemplo, compañías sin domicilio en Colombia que presten servicios grabados desde el exterior, donde el procedimiento oficial pudiera variar según el funcionario, es decir, esto pudiera retardar un nuevo emprendimiento o una nueva empresa que pudiera venir con una inversión de este tipo. Compañías que deseen inscribirse como exportadores de bienes, porque son compañías globales o servicios, deben adelantar un proceso ante la DIAN y esto genera unos retrasos absurdos, ya lo hablábamos antes. Acá tratamos de que todo sea difícil. En Estados Unidos a uno le prestan dinero en el banco entregando su número de cédula o poniendo una huella y le dicen si puede o no acceder a un crédito. Acá le piden a un examen de orina, examen de sangre, etcétera. Estos son procesos que tenemos que tener en Colombia por temas de lavado de activos y todo, pero bueno. La planificación tributaria en la venta de acciones, por ejemplo, que está muy de moda, muchas empresas están decretando dividendos porque tienen algún miedo con la posible reforma que vaya a salir y que les vayan a grabar los dividendos. Puede tener efectos impositivos, ya que pueden variar dependiendo de la línea de negocio que se tenga. Deberían tenerse en cuenta a la hora de realizar el cálculo del costo fiscal en un proceso de venta o fusión de compañías. Les decía en el metodología Canvas que una parte clave son los recursos que definamos alrededor. Un tributario en la constitución de una empresa se vuelve fundamental, o inclusive en una empresa que ya esté funcionando. No son muchas las empresas en Colombia, tal vez las grandes empresas son las que manejan algún tipo de planeación tributaria. Los demás se lo dejamos a nuestro contador a que saque tiempo entre 8 de la noche y 3 de la mañana para hacer algún tipo de planeación tributaria. Acá lo que deberíamos hacer es asesorarnos un poco más y darle un poco más de importancia a este tipo de factores. Otro pudiera ser en materia societaria. A nosotros, por ejemplo, nos consultan mucho de cuál es el tipo de sociedad que deberían implementar, una sociedad anónima, una limitada, una SAS, una ESAL, etcétera. Que los accionistas sean personas jurídicas del exterior. Para suscribirlos existen procesos que tardan semanas o inclusive meses. Entonces, eso dificulta que la inversión extranjera llegue a Colombia por la dificultad que hay para hacer estos procesos. El representante legal a veces no tiene algo tan simple como su RUT personal o su mecanismo de firma electrónica y llegan los vencimientos de impuestos y no tienen cómo presentarse. Y entonces el proyecto no ha arrancado, no ha empezado a generar ingresos, pero ya tiene contingencias en materia legal y tributaria. Y todo lo que deben prever los estatutos para un adecuado desarrollo del proyecto. Finalmente, en materia cambiaria, el mercado de Colombia presenta un reto para los inversionistas del exterior. La variación constante en la regulación, así como los procedimientos para el registro de las operaciones de obligatoria canalización, generan un riesgo que debe ser previsto por el inversionista. Sin la asesoría adecuada, una compañía puede enfrentar sanciones hasta el 200%. ¿Qué les estoy diciendo? Cuando hablábamos de riesgo, ejemplo de negocio en marcha, una compañía que no considere algunos temas en carácter o en materia cambiaria, tributaria o legal societaria, pudiera tener sanciones y contingencias que como negocio en marcha no les daría para continuar funcionando. Y es por eso que muchos buenos emprendimientos con excelentes ideas, porque yo sí insisto que el colombiano, nosotros somos muy innovadores, en los primeros 2 años cierran sus puertas, porque no han contemplado una serie de factores legales que pudieran afectar. La recomendación es asesorarse adecuadamente, es invertir un poco más. El conocimiento siempre será una inversión y esto nos permitirá tener pues una evaluación más adecuada del proyecto. Hasta acá, y al final me tocó correr para no sobrepasar los límites del tiempo. Quiero saber si hay preguntas. Con esto finalizaría nuestra charla de hoy. Esto es una charla que regularmente damos en 2 días.
Entonces hemos hecho un tiempo récord acá dándola en hora y media, o al menos en un día pudiéramos darla, pero pues la idea es abrir, es darles como un abrebocas de algunos tips, eh, dándoles a entender que realmente es muy, muy fácil evaluar un proyecto y que lo pudiéramos empezar a hacer. En este momento de apertura económica sería algo que deberíamos estar haciendo todos. Diego, ¿alguna pregunta? Sí, tenemos acá ya preguntas. La primera es de Paula Andrea Cano. Ella Sí, pregunta, ¿cómo sé que un resultado de flujo de caja libre es bueno para una empresa en específico? perfecto, excelente pregunta. Pues básicamente, como les decía, el número, mejor dicho, 2 más 2 siempre dará 4. Entonces, el número no miente. Pero lo que dice Paula es que sí pueden haber tipos de industria donde el número varía. Les voy a poner el ejemplo de Grant Thornton. Nosotros en Grant Thornton, dentro de nuestros límites o de nuestros segmentos de mercado, definimos un margen EBITDA mínimo para los clientes que pudieran contar con nuestro servicio y que a nosotros nos interesaría estar dentro de su portafolio de proveedores. ¿Sí? Pero no le podría contestar a Paula con un número, mire, el número son 150. No, hay empresas, Paula, de servicios, por ejemplo, que son los que más, que manejan unos márgenes absolutamente buenos porque sus costos son pequeños realmente. A veces el costo es el conocimiento de la misma persona que hizo el emprendimiento. Yo me pongo a dar asesorías, por ejemplo, y mi único costo serán eh, mis honorarios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el flujo de caja que me puede generar esto puede ser muy bueno dependiendo los días de rotación de la cartera y otros indicadores que pudiera haber. Pero resulta que en lugar de prestar asesorías, Julio Chamorro lo que hizo fue poner un supermercado de venta de frutas y verduras. Pues, Paula, el comentario es, eso te tiene que dar plata todos los días tienes dinero en tu caja, dinero en efectivo, dinero a través de los pagos que te hagan en tarjeta. Entonces, probablemente el flujo de caja libre que vas a necesitar ahí es mucho más alto porque definitivamente tú para poder tener tus stands completamente dotados de la fruta y verdura que quieres dar, pues debes tener un flujo de caja todo el tiempo. Entonces, no es un número mágico, pero sí hay que entender la industria, hay que entender la persona, hay que entender los costos, hay que entender las fuentes, pero lo más importante acá es que al traerlo a valor presente, al traer el valor presente de ese proyecto, el valor presente neto de ese proyecto, te dé un número positivo en todos los años y que sea algo con lo que tú puedes subsistir para lo que tú esperabas en tener de márgenes. Yo tengo socios acá en la firma, o hay socios, perdón, de la firma, que dicen, Julio, no podemos hacer esa propuesta si no aseguramos mínimo un margen del, ejemplo, 40%. Y ese será el margen y habrá que hacerle un valor presente con una tasa de descuento mucho más alta de la que hemos propuesto. Pero ese es el margen que esperamos y por menos de eso, pues no vamos a definir el precio del producto. Espero, como te digo, no hay una respuesta cerrada a tu pregunta, pero espero, pues, por lo menos, como dice algún socio, haberte confundido un poco más. ¿Algún otro, alguna otra pregunta, Diego? Estamos, pues, Oscar Campos pregunta, ¿cómo garantizar o soportar el crecimiento de mi compañía si los días de recaudo de cartera son mayores a los días de proveedores que me otorgan el financiamiento si no tengo poder de negociación con ellos? Pues, Oscar, definitivamente, o mejor dicho, yo te diría, ¿cuál es el recurso que tienes con el que estás negociando? A veces con los clientes nuestro poder de negociación no es mayor, no es muy bueno, pero asimismo nosotros tenemos el poder con nuestros proveedores. Entonces, a lo mejor necesitas una persona más convincente en ese tipo de negociaciones. Financieramente, Oscar, y tú eres un experto de este tema, eh, sabes que financieramente, y como lo dije al principio, 2 más 2 siempre será 4. Es decir, si a ti te están pagando a 180 días
y le estás pagando a tus proveedores de contado, va a ser muy difícil que asegures flujos de caja libre, va a ser muy difícil. Matemáticamente no te va a dar. Entonces acá están los otros factores que sugiere la metodología Canvas, que es, oiga, ¿con quién se está rodeando? ¿Cuáles son las actividades clave? ¿Cuáles son los recursos clave que puede hacer? Es decir, siempre va a estar en la negociación. Si eso no se puede manejar, probablemente estamos frente a un negocio que tiene que dar unos márgenes muy grandes para lograr estos flujos de efectivo. Te hablo, por ejemplo, de las universidades. Las universidades facturan y recaudan cada 6 meses, ¿sí? Cada vez que empieza un semestre su recaudo mayor. En esos 6 meses, ellos tienen que tener unas evaluaciones de proyecto y unos presupuestos muy ajustados para que ese dinero que recaudan, que no van a volver a recaudar sino hasta dentro de 180 días, les sirve para utilizar todos sus costos. Entonces habrá que revisar sus fuentes de ingreso, habrá que revisar sus costos, pero si esto definitivamente no te da, creo que el modelo de negocio hay que replantear. Inclusive, en ese ejercicio que tú planteas, Oscar, pudiera pasar que la TIR sea positiva y que tú hayas recuperado tu inversión a los 5 años. Pero cuando no tienes flujo de caja, estás comprando pan para vender pan. Es decir, los costos financieros te va a comer el proyecto. Listo, Diego. ¿Qué otra? Vale. Jorge Cardona, que si por favor le recuerdes el nombre del libro y el autor. Es Robert Kiyosaki, que es el mismo vendedor el mismo de Padre Rico, Padre Pobre, y se llama El flujo del cuadrante del dinero. Hay 4 cuadrantes, ojalá en alguna otra charla les pueda hablar de ese tema y lo que pasa es que me preocupa es que más de uno salga a renunciar en sus empresas y bueno, claro que harían emprendimientos y habrían más oportunidades. Alguna vez hablaremos de eso. Se los recomiendo mucho ese libro. Vale. Paula Andrea tiene aquí otras dos preguntas. La primera es, ¿qué factores tienen en cuenta para una buena proyección de ingresos y gastos? La realidad, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Paula Andrea Cano. Paula. Paula, la realidad. A mí me gusta hacer presupuestos de gastos pesimistas, perdón, presupuestos de ingresos pesimistas y de igual manera los costos. Es decir, pongamos el mayor costo si es que estoy haciendo un presupuesto algo pesimista. ¿Cuál es el peor escenario en el mercado real? En el mercado real. No se trata de inventar y de ponerse negativo y decir, no, es que con la reforma de este año nos van a dejar el impuesto de renta en el 50%. No, no, no se trata de eso tampoco. Hay que, la verdad nos hará libres, dice por ahí, y el conocimiento o entre mayor información y más puedas detallar tus fuentes de ingreso, vas a obtener un mucho mejor resultado para proyectarlos adecuadamente. Si lo hacemos con base, mucha gente empieza a emprender, es que yo voy a vender empanadas porque empanadas colombianas, yo veo que en el centro comercial Buenavista se la pasa lleno. Y esa es la única información que tenemos, pero realmente se la pasa lleno, pero no sabemos cuáles son las ventas, cuánto tiempo llevan, si realmente son tan rentables. Lo único que sabemos es que son las empanadas muy ricas y que probablemente se la pasa lleno en un punto de venta específico. Pero miren que a esa misma empresa en un punto de renta, en un punto de venta diferente le puede ir diferente. Es decir, para proyectar tus ingresos, la mayor información y el mayor detalle que tengas, al igual que en tus costos, mucho mejor, te va a dar mucho más acertado el número. Y la matemática, lo repito, no, o sea, la matemática es exacta. Es lo único exacto de todo el método, todo lo demás lo pueden modelar, pero el método en la parte matemática es exacto, no tiene vuelta de hoja. Diego, Vale. Sí, la otra pregunta de Paula Cano es, ¿una TIR buena es una TIR mayor a mi WACC? Pero ¿cómo sé que es un buen resultado? Igual que el valor presente neto, cómo es un buen valor presente neto? un buen Paula. valor, sí, ok. Un buen valor presente neto va a depender del margen que tú quieres obtener. Uno, bueno, arranquemos por lo básico, que sea positivo, ¿sí? Desde el primer año de tu proyección. Y el segundo, pues que esté obviamente bien calculado. ¿Cómo puedo saber qué es el ideal? Pues
es la plata que tú realmente tienes, es la plata con la que realmente puedes contar, es la plata con la cual en el año 2, 3, 4 y 5 pudieras hacer otras inversiones de CAPEX. Es la proyección que tú tengas, es el mercado donde tú estás operando. Si tú estás operando solo en Bogotá, solo en Barranquilla, solo en Colombia, o lo vas a hacer en el mundo. Entonces, como te decía en la respuesta anterior, no hay un número exacto. El WACC, como tú sabes, es una tasa utilizada, que es una tasa de descuento recomendada para utilizar en este modelo, pero no necesariamente es la única. Una tasa interna de retorno, necesariamente yo diría que debiera estar al igual que el WACC, pero tampoco es una fórmula exacta, porque pudiera estar por debajo y pudieras tener un valor presente neto positivo que te funciona a ti a lo largo del tiempo, evaluando tu compañía bajo la hipótesis de negocio en marcha. Listo, Diego. Vale, un comentario aquí de Daniel Romero. Dice, toda base de proyecto y flujo depende de una planeación efectiva y eficaz. Totalmente de acuerdo. Toda evaluación de proyecto y de qué depende un flujo efectivo, eficiente y eficaz, de que tenga los datos correctos, de que tenga todas las variables que debo considerar para hacerlo. Si es que no tengo datos. Si es una compañía que ya existe, ya ha hecho esto y lo que quiere es potenciar su unidad de negocio, es decir, un producto que ya tiene, pues va a ser tal vez hasta más sencillo porque puedo ir hacia atrás a mirar cuáles han sido los resultados anteriores. Y ya no tengo que proyectar solo con base en la competencia, en cómo le está yendo a mi vecino, sino adicionalmente cómo me ha ido a mí mismo con ese producto y qué es lo que está pasando. Entonces, totalmente de acuerdo con Daniel, ¿cierto? Sí. Sí, con Daniel. Aquí tenemos otra pregunta, creo que es pregunta de Jainer Andrés Gómez, que dice, si tengo varias unidades de negocios, podría pensar en mezclar TIR y valor presente y eso me permitiría a través de la combinación mejorar el retorno. Totalmente de acuerdo con Jainer Andrés. O sea, como les decía, no hay una respuesta correcta en la pregunta o en el sondeo que hicimos. Ahí es una respuesta adecuada y sugerida por Canvas, pero definitivamente todos los indicadores, Oscar ahorita también hablaba de la rotación de cartera, de la rotación de días de inventario, de la rotación de proveedores, y todos esos indicadores eh, definitivamente tienen que ser tenidos en cuenta para hacer una adecuada evaluación. Es más información, pues totalmente de acuerdo con la aseveración que hace Jainer. Sí. Dice que, sin embargo, eso no generaría una inestabilidad en las proyecciones y tendencias a cambiarse abruptamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, Pues no es veo. preguntando, él está haciendo un aporte. Sí. Sí, correcto. No, yo Porque no si veo es más pregunta, la preguntas. respuesta es sí. Listo, Diego, yo creo que ya nos pasamos. Si quieres, quedan muchas preguntas. No, ya no veo acá más preguntas en el momento. Ok, igual acá, Paula, yo primero quiero agradecerles por habernos acompañado. Paula va a hacer el cierre de la charla y acá están nuestras redes, siéntanse libres de escribirnos, acá está mi correo electrónico. Escríbanos que no todas las consultas generan honorarios. Acá nos interesa ser amigos. Recuerden, yo estoy ubicado en Barranquilla, pero somos una red de firmas mundial. Así que si no lo sabemos, lo averiguamos. Y la idea es poder acompañar a sus empresas en lo que requieran. Paula, Diego, Carolina, todo el equipo de apoyo, les agradezco por darme el chance de estarlos acompañando esta mañana. Y nada, Paula, te dejo entonces para que hagas el cierre, por favor. Muchas gracias. Bueno, nada, agradecerles a todos por acompañarnos y recordarles que a través del correo electrónico se compartirán las memorias del evento. Como dijo Julio, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn
en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias a todos.